de las necesidades de los cristianos, una necesidad de los hijos de Dios, es saber cómo servimos al Señor. La palabra servir tiene que ver con trabajar. La palabra ministro o ministrar tiene que ver con entregar nuestro contingente a la obra del Señor. El apóstol, en el caso del apóstol Pablo, él era un ministro, un trabajador, era alguien que sabía que tenía una función clara, que era compartir el mensaje del Evangelio a los gentiles. Entonces quiero en esta mañana compartirles un pasaje muy bonito, un pasaje muy aleccionador de cómo servir a nuestro Señor Jesucristo. Y este se encuentra en Lucas, el capítulo 5. ¿Ya? Lucas, capítulo 5, cuando el Señor llama a sus discípulos para servirle. ¿Cómo nos llamó a nosotros un día y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable? Entonces, por favor, si pueden abrir su Biblia y vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de haber sido llamados por ti. No nos llamaste únicamente para salvarnos, nos llamaste también para servirte. Nos escogiste no únicamente para apartarnos del mal, pero también nos llamaste para apartarnos para servirte, para trabajar para ti, para entender que eres una prioridad en nuestra vida, que lo que hacemos gira alrededor de lo que tú anhelas, para que cada uno de nosotros sea parte de este edificio grande que es la iglesia que predica el mensaje del Evangelio. Te pido ahora, Señor, que tú nos ministres, nos hables y nos dejes principios claros de lo que es servirte con temor, con respeto y con reverencia. Gracias, Padre amado, porque todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Lucas, el capítulo 5, el versículo 1, dice lo siguiente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. En la Biblia se dice que si no hay quien predique o quien hable la palabra de Dios, entonces no hay fe. Usted y yo necesitamos escuchar la palabra para que nuestro corazón se alimente de esa palabra y se produce un cambio en toda mi manera de vivir. Puede ser que si usted todavía tiene en su corazón ciertas cosas del pasado que le molestan, que le irritan, que le causan temor, o tal vez una actitud equivocada, puede ser que usted no esté escuchando bien la palabra o no está siendo parte de su vida. Algo que nos gusta es poner la palabra hablada. Usted y yo tenemos una oportunidad muy grande en el día de hoy porque los medios tecnológicos nos permiten escuchar en cualquier momento. Eso no existía antes. Es decir, al día de hoy o en el día de hoy, la iglesia y los cristianos tienen oportunidades únicas de crecer espiritualmente. Si usted va a Romanos, el capítulo 10, traiga su palabra, su Biblia a la iglesia. Nos gustan las aplicaciones, pero nos gusta más la palabra escrita, porque eso hace que nosotros vayamos de atrás adelante en el texto bíblico. Romanos capítulo 10, el versículo 17, ¿qué dice aquí? Así que la fe es por él. Si usted está escuchando la palabra a diario, su confianza en Cristo
va creciendo. Si usted la está estudiando, escudriñando, poniéndole atención, entonces el temor en su corazón comienza a desaparecer. Sus actitudes empiezan a cambiar y se parece más a Cristo. Por eso dice aquí, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesús estaba en esa intención en el lago de Genezaret o lago de Galilea, ¿no? Un lago de 10 por 5 kilómetros, más o menos esa era la amplitud del área de este lago, que estaba encerrado en medio de montañitas o de cerros, y entonces a veces los vientos comenzaban a darse las vueltas y era un lugar donde habían tormentas y ahí sucedían cosas a veces difíciles para aquellos navegantes o marinos. Entonces ese era el lago de Genezaret y había mucha gente que tenía la intención de escuchar la palabra. Versículo 2 de Lucas capítulo 5. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. El Señor Jesucristo tenía la intención de que ellos pudieran escuchar la palabra, pero sucedía que no había un púlpito como este ahí. Y él observaba la mejor oportunidad para compartir esa palabra que iba a saciar los corazones de la gente. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 6, que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y la primera realidad de alguien que quiere servir al Señor es que tiene hambre por la palabra. Hambre y sed de la palabra. Sabe que la necesita para crecer espiritualmente y servirle bien al Señor. En el versículo 2, el Señor Jesús va a ver la oportunidad para que esa palabra sea escuchada. Pero no había un púlpito, pero también, o en ese momento, habían 2 barcas. El versículo 3, parece ser que estos pescadores ya se iban a las casas, ¿no? Porque estaban lavando las redes para dejarlas listas para la próxima faena. Versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hermanos, cuando uno quiere servir al Señor, encuentra los recursos para hacerlo. No hay excusa. El Señor Jesús cogió 2 barcas de pescadores para enseñar y para predicar y para satisfacer la sed espiritual de las personas. Si usted quiere servir al Señor, no pone peros o no está pensando que deben ser las cosas tal vez a mi manera, pero uno va y busca dónde puede ayudar. Y lo que está diciendo aquí es que nuestro Señor veía la oportunidad para servir. Juan capítulo 4 y el versículo 35. Vamos a Juan capítulo 4 y el versículo 35. El Señor y el que quiere servir aprovecha los recursos disponibles. Miren lo que menciona. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es decir, el que quiere predicar el evangelio lo hace en cualquier lugar. Si va en el bus, si está en su trabajo, si está en el Supermaxi. Una sonrisa de un cristiano alienta a aquel pecador que necesita esperanza. Un buenos días con cariño puede transmitir el mensaje del evangelio. El Señor Jesús lo hacía así. No importa el lugar, no importa si no hay los recursos. Lo que le agrada al Señor es que usted busca la oportunidad para servirlo. Lo mismo pasa en nuestro hogar. Hay que enseñarle a nuestros hijos. Tú puedes ayudar. A veces los muchachos dicen, pero yo no sé lo uno, no sé lo otro, no puedo, no alcanzo.
Y le dices, no, pero sacrifícate un poquito y anda y ayuda. Busca la oportunidad para servir a nuestro Señor, que a Él le agrada porque Él se movía de esa manera. Entonces, el Señor Jesús va a darles una lección de servicio, versículo 4 y 5, vamos a leerlo. Cuando terminó de hablar o de enseñarles estas palabras de vida necesarias, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora, ellos se estaban alistando para irse a la casa. Y él ahora les dice, no, vas a servirme. Y es que al Señor le agrada cuando usted se desacomoda. El Señor le agrada cuando usted se desacomoda. Señor, te voy a servir primero y después hago lo que a mí me da comodidad. Señor, primero voy a ver el reino de los cielos y después hago las otras cosas que también son importantes para mi vida, ¿no? Empiezo el día y procuro estar con mi Señor en oración y en la palabra, le pongo prioridad y después hago todo lo que es importante. Al Señor le agrada cuando usted se desacomoda. Cristiano que no se desacomoda no tiene el privilegio de ver cómo Dios actúa en medio de las situaciones difíciles e incómodas. A veces no tenemos lo necesario y a veces queremos que haya todo para poder servirle y así no funciona. El Señor funciona mucho mejor con aquellos siervos que dicen voy a sacrificar. Entonces usted dice voy a la iglesia, no importa, tal vez no hay el carrito, pero puedo coger el bus y que me deja afuera. Y entonces pasa el pastor o el amigo o el hermano y le entra a la iglesia. Yo veo eso en sus vidas y a Dios le agrada, hermana, cuando usted, o hermano, cuando usted, a pesar de que no hay la comodidad, usted sirve a su Señor. ¿Sí me explico? Entonces eso es lo que está diciendo. Boga mar adentro y ahora, a pesar de que ya estaba remendando las redes, echa vuestras redes para pescar. Miren, el versículo 5 denota algo acerca del carácter de Pedro. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, como yo confío en ti, entonces ya, vamos a echar las redes. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Ya lo he intentado toda la noche. Señor, he orado por mi esposo 30 años. ¿Cuántos han dicho eso? Ya he orado tanto tiempo por esta persona. Ya he servido y no veo resultados. Pero el testimonio que yo escucho en esta iglesia es diferente. Sí, los escucho a ustedes que dicen, pastor, hemos perseverado en oración y ha pasado mucho tiempo, ¿no es verdad, hermano? Y Dios me ha contestado, amén. Hemos hecho las cosas como a Dios le agradan y el Señor contesta. El problema es que la iglesia y nosotros comenzamos a pensar humanamente, no se pudo pescar en la noche, no hubo el trabajo, no hubo el alimento, pero quiero decirles que tenemos un Dios que no se rige por las formas naturales, es un Dios sobrenatural. Los pensamientos de Dios están más arriba que nuestros pensamientos. Y cuando usted se rige solo de la manera natural, está diciéndole, Señor, tú no eres todopoderoso. Quiero estar confiado, pero confiado en mis fuerzas. Confiado en lo que yo puedo. Confiado en mi conocimiento. Confiado en mis formas de ver la vida. Y el Señor nos comienza a decir, deja a un lado tus objeciones. Pedro estaba exhausto, obviamente, había tratado de pescar toda la noche, así dice, ¿no? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, ¿no? Entonces él estaba poniendo el desánimo por primera razón por la cual él no iba o no quería echar las redes.
Y miren lo interesante. ¿Para qué se había quedado Pedro ahí en esa mañana? Primero era para servir al Señor. Qué interesante, nuestro Jehová Jireh. Cuando uno vive sacrificialmente para el Señor provee todo lo necesario. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente. El Señor va sanando integralmente. El problema es que queremos hacer al revés. Primero, Señor, danos todo lo que se necesita y entonces ahí sí me comprometo contigo. Y no funciona así. Funciona al revés. Primero es mi corazón, mi intención, mi sacrificio, mi vida entera entregada a Él, y después entonces se comienza a poner en orden. Es una máxima de la vida cristiana. Buscar primeramente y su justicia, y todo lo demás añadido será. Y entonces ahí sí funciona. El Señor le dice, echa la red nuevamente. Señor, estoy cansado, ya no quiero orar, ya no quiero seguir. La dificultad que tenemos los cristianos es que estamos viviendo con nuestra mente y nuestras capacidades el Evangelio. Y el Evangelio se lo vive con la confianza en Cristo. La confianza en Cristo no depende de las circunstancias. La confianza en Cristo es el asidero de nuestra fe. Es decir, yo le creo al Señor así vea o no vea. Ese es el concepto de fe. Yo no lo veo, todavía no lo tengo, pero confío que lo tendré, la vida eterna. Si Él me ha dicho que es Jehová Jireh que provee para la vida sacrificial, voy a tener para vivir sacrificialmente. Si Él me ha dicho que va a cambiar mi lamento en baile, Él va a cambiar mi lamento en baile. Y no depende de lo que veo ahora, porque ahora estoy llorando, sí, pero su palabra es el asidero de mi fe. Es esa confianza de que no lo veo y Señor, tú vas a hacer. No confío en mi mente, no confío en mis malas experiencias y no confío tal vez en mi cuerpo que está cansado, está dolido, ya está, ya quiere descansar, pero el Señor dice, hey, yo te doy nuevas fuerzas como las águilas, como el búfalo. Y cuando un hombre y una mujer le creen al Señor, entonces el Señor actúa a pesar de lo que usted está viendo. Y ahí se ven los milagros. Cuando hay fe. Ahí se ve el dynamis o el poder de Dios. Pero hay objeciones como lo dijo Pablo o lo dijo Pedro. Pero cuando una persona es atraída por Cristo, hermanos, como en este texto, es importante obedecer con todo el corazón y obedecer inmediatamente, sin pereza. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Si usted llegó, puede decir amén. Ya, Hebreos 6, 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. ¿Qué es la pereza espiritual? Que usted no vive en la dinámica del ejercicio de su fe. Usted está pensando las cosas se pueden dar, las cosas el Señor tal vez hará. No, eso es pereza espiritual, hermanos. ¿Qué es la actividad o el ejercicio de la fe? Cuando usted confía y sigue caminando, no en sus fuerzas, sino en el poder de Dios que es para salvación, el Evangelio, poder de Dios para salvación. Cuidado, estamos viviendo perezosos. A veces pensamos que pereza es solo la parte física de no levantarse de la cama. El perezoso espiritual es el que no confía en el Señor, porque no ejerce la fe, no está ejercitando esa confianza en Cristo. Y vamos a ver lo que ocurre, versículos 6 al 7 de Lucas, el capítulo 5. Hemos dicho ya que el Señor Jesús quería dar palabras de vida y utiliza los recursos que puedan
existir o tener a la mano, ese es el que sirve. Pero también el que sirve tiene que confiar en el Señor. El que sirve tiene que saber que con la fe puesta en Jesucristo las cosas se darán conforme a su voluntad. Pero vamos a ver en el siguiente versículo, los versículos del 6 al 7, miren el resultado de la obediencia, el resultado de la confianza y el resultado de la fe. Dice así, Lucas 5, 6 al 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pedro había dicho, bueno, no hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué quiere decir esto? Si no conocemos la palabra, entonces nuestra fe es débil. Si usted conoce la palabra, sus pensamientos comienzan a cambiar. Me explico mejor. Estábamos en una reunión con unas damas en el estudio bíblico que hacen los días viernes y entonces les comenzamos a preguntar, ¿qué hay en tu corazón que tal vez te estorba, te molesta, te duele, te causa temor? En ese momento cogimos la palabra de Dios, nos acordamos todos de lo que dice el texto bíblico. Por ejemplo, el que tenía temor, no os ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y... Si usted conoce la palabra, entonces lo que tiene que hacer es seguirla metiendo en su mente y la sigue empujando hasta que baje acá. Escuche la palabra, métala en su mente y empújela hasta que baje acá. Cuando baja acá, entonces Él que ordena a todo su ser, su corazón, va a confiar en Cristo Jesús. El problema es que no queremos estudiar la palabra. No queremos ir al culto de estudio bíblico. No, la academia es muy difícil. No, hermano, estudie la palabra para que baje de aquí a acá. Y de la abundancia del corazón, entonces usted hablará y vivirá. Es tan importante el texto bíblico, conocerlo, para que cuando usted tenga una tentación, ¿no es verdad? Dice, mas huid de las pasiones juveniles. ¿Cuántos jóvenes están aquí, no tan jóvenes, tienen pasiones? No le voy a decir amén. Pero ¿qué me dice el texto bíblico, varones? Huid de la fornicación. No me dice quédate, no me dice chequea a ver si... No, te dice ve, corre. ¿Qué quiere decir esto? El cristiano que vive esa palabra y la tiene metida, en Tesalonicenses, ¿qué dice, varones? Cada uno sepa tener su propia mujer, así dice pues. Entonces cuando viene la tentación, la palabra está tan metida aquí y ya bajó acá, entonces cada uno sepa tener su propia mujer. Así es, Carlito, ¿no? Entonces ya, pues eso no es mi mujer. ¿Sí me explico? La palabra tiene que estar bien metida en mi mente para que baje al corazón y el corazón entonces, que es el motor y el motivador de mi vida, va a actuar de otra manera. Estad siempre gozosos. Me he estado a punto de deprimir. Estad siempre gozosos. ¿Qué es el gozo? El gozo es la confianza de que el Señor va a hacer algo y eso me trae una paz y tranquilidad. Estad siempre gozosos. ¿No? Tengo la tentación de enojarme. ¿No? Entonces, ¿qué dice? Airaos, pero no. Entonces, por eso era tan importante, o es tan importante, y en el texto era tan importante, las palabras de vida del Señor. Y cuando uno obedece, hay milagros. Cuando uno obedece, hay milagros. Podemos repetir, cuando uno obedece, hay milagros. Pastor, no veo el milagro y estoy obedeciendo 30 años. Siga obedeciendo, porque vienen los milagros. El problema a veces es
que el milagro no es como usted lo quiere. El milagro es como Dios lo quiere. Y puede ser que toda esa prueba lo que haya hecho es que tal vez no cambian las circunstancias, pero su corazón cambia. Su corazón ahora es confiado. Su corazón ahora puede resistir la tentación. No ha cambiado el entorno, pero el milagro es que su corazón cambió. Amén. De eso se trata. Hay milagros. El milagro tal vez es que usted no pasa todavía ese tiempo difícil de dolor, pero usted al haber sido consolado por su problema en casa, en su trabajo o con su dinero, usted ahora que es consolado, viene Juanito y María que tienen un problema parecido y el milagro es que Dios utiliza su vida y su experiencia para consolar a Juanita y María. Cuando uno obedece hay milagros. Cuando uno obedece hay milagros. Si todavía no hay milagros es que tal vez nos falta obedecer. La palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Un signo de amor al Señor es que uno obedece y hay resultados de esa obediencia humilde. Y miren lo que pasa aquí. La abundancia es tanta, pero está bajo el control de Cristo. Dice la palabra de Dios, y ustedes lo han leído porque son buenos lectores de la palabra, la bendición de Dios no avergüenza. Amén. ¿Se acuerdan de ese proverbio, ese salmo? La bendición de Dios, ¿cómo dice? La bendición de Dios no. Y cuando Dios prospera y hace los milagros, no avergüenza. Así es. Miren lo que pasa aquí, versículos 6 y 7. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. ¿O no se rompió? Se rompía, pero no se rompió. ¿Qué quiere decir eso? El Señor sigue en control. El Señor es soberano. Y había la abundancia, pero es la abundancia como Dios quiere. Tal vez es la abundancia en su vida que usted ahora tiene la capacidad de enseñar la palabra y eso es abundancia. Imagínese un corazón maduro que ahora enseña en la escuela dominical a unos niños que son las próximas generaciones. Eso es abundancia. Necesitamos ese tipo de cristianos que viven en esos milagros del Señor. Ahí se puede servir bien al Señor. No es solo esto. Para servir al Señor tiene que haber un corazón transformado, que ha experimentado milagros y que ha reconocido un Dios que es soberano, es bueno el Señor. Un Dios santo, pero que actúa en sus vidas. Eso es abundancia. Y el Señor tiene control de esa abundancia. Por eso dice que la red no se rompía. Para servir al Señor debemos de estar experimentando cómo el Señor obra de manera poderosa en nuestras vidas. Podemos dar un testimonio, uno de esta semana. Uno de lo que Dios hizo en su vida. Uno de lo que Dios le enseñó en su palabra. Un testimonio de lo que el Señor ha cuidado de usted. Esa es la abundancia. Y entonces ahí sí se comparte. Miren lo que dice acá, versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que ya se hundían. Esta red estaba a punto de romperse o ya estaba en hilos, entonces llama a la tripulación de la otra embarcación. ¿Y qué pasa cuando alguien sirve al Señor con fe? Cuando alguien sirve al Señor experimentando milagros a diario. Hermano, esto se contagia. Los de la otra barca vinieron porque usted le está dando testimonio al mundo que tiene un Señor bueno, poderoso, real, grandioso, un Dios santo que está a su lado, un buen pastor. Entonces usted quiere decirle a su familia que conozca a Cristo. Y cuando va a hablar con su cuñado, con su hermano, con su papá, con su vecino, usted le dice, mi barca está llena, mi familia cree en Jesucristo y quiero que tú también lo conozcas.
Y ahí se puede compartir el mensaje del Evangelio porque hay ese tipo de abundancia y se lo puede servir al Señor porque nuestro corazón, dice la palabra, ¿no? Quiero que prosperes, pero sobre todo que prospere tu alma. Si su alma está prosperando, hermanos, usted está con esa capacidad de servirlo al Señor para compartir quién es Él. No se necesita mucho, no se necesita, créame, no se necesita recursos mayores para compartir el evangelio de salvación. Se necesita vidas que estén viviendo los milagros de Cristo Jesús. Así las cosas no se hayan resuelto todavía, pero un milagro es que un corazón abatido aún sigue confiando en Cristo y está seguro en los brazos del Señor. Esos son los milagros que necesitamos. Y miren lo que dice acá, ¿no? Se llenan las barcas, ¿no? El Señor permite todo esto, ¿no? Entonces, Él es el que va a obrar. Hay los resultados. Y para los resultados que Dios quiere darle a usted y a su vida que le sirve, nadie se va a oponer. Hay que entender eso, hermanos. Cuando Dios tiene un propósito en la vida de un siervo obediente, nadie se opone, porque el Señor es el soberano que permite todas las cosas. Y en esa confianza hay que vivir. Señor, te estoy sirviendo, pero no lo veo, pero tienes un propósito. Entonces descanso, me gozo, y la gente alrededor te ve y te dice, oye, a él no es que le falta esto, no es que el hijo esté enfermo, no es que del trabajo lo sacaron, y ese hombre anda gozoso. O está loco o alguien le cambió el corazón. Se llama el Evangelio de Cristo Jesús. De eso se trata, hermanos. Esto no es una religión, es una vida abundante. Dice que fluyen ríos de agua viva por su Espíritu Santo. En Isaías 43:13, cuando alguien le sirve al Señor, no hay nadie que vaya en contra de la voluntad del Señor en la vida de ese siervo. Dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿qué dice ahí? ¿Quién lo estorbará? Si usted está sirviendo a Cristo, hermanos, no hay nada que se escapa de su voluntad. ¿Sí me explico? Usted está viviendo bajo la soberanía de Cristo Jesús. Pero, Señor, a veces ocurren cosas malas. Bueno, sí, hay pruebas. Tal vez son pruebas para que usted crezca espiritualmente. O tal vez son pruebas para que usted cambie algo que está haciendo mal. Pero la soberanía de Dios no se termina porque usted es su siervo. Lea ahí, antes que hubiera día, yo era. No hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y lo que voy a hacer en la vida de Juan, de María, de Carlos, de mi hijo, nadie lo va a estorbar. Y usted tiene que confiar en él porque es su siervo. Pero vamos a ver el desenlace, lo que pasa en la vida de estos siervos que hemos visto que han sido enseñados, han puesto su confianza en el Señor. Hemos visto que son afectados positivamente los que están a su lado. Pero también ahora veremos la actitud cuando estos siervos ven el actuar de Dios. Versículo 8 de Lucas 5. Viendo esto, Simón Pedro se llenó de orgullo, ¿no? Viendo esto ya dejó de ir a la iglesia. Viendo los milagros del Señor ya lo tengo todo listo. Viendo los milagros del Señor, entonces sí que otros le sirvan al Señor. No, hermano, es una constante de vivir sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Este trabajo nunca se nos acaba. El confiar en el Señor es en todo momento, cuando va bien y cuando va mal. Y cuando va bien es cuando más tenemos que estar de rodillas para agradecer al Señor y para darle la gloria a Él. Hermanos, cuando usted lo consiga, cuando el Señor le ayude, dé testimonio vivo de quién es el Señor. Porque no es solo para bendecirlo a usted, hermano, viene la gloria del Señor, pero es para que se vea quién es Jesucristo. Pedro lo entendió, miren lo que menciona aquí. Viendo esto, Simón Pedro, las maravillas del Señor, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
hermanos que servimos a Cristo, que trabajamos para Él, que queremos hacer su voluntad en nuestros ministerios, en la iglesia, en nuestra casa, en nuestros trabajos. Cuando el Señor obre, hay que reconocer nuestra mundanalidad, nuestra debilidad y decirle, tú eres el Dios. Tú eres el Señor. Miren lo que menciona. Apártate porque soy hombre pecador. Versículo 9. ¿Qué dice aquí en esta confesión del apóstol Pedro? ¿No? Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Hermanos, ¿cómo está mi relación con Cristo? ¿Le temo a Él? ¿Le temo al Señor? ¿Le temo cuando voy caminando por este mundo y a veces hay la tentación o el peligro? ¿Puedo decirle, tú eres mi Dios a quien respeto? No perdamos esta parte, queridos amigos que sirven al Señor, porque miren lo que menciona en Isaías capítulo 6 y el versículo 5. Esa actitud de asombro por el Señor no la pierda. Si bien es cierto es nuestro amigo fiel, si bien es cierto es nuestro pastor cercano, pero no se olvide de asombrarse de un Dios que es más grande que cualquier circunstancia, es el Dios creador que se humanó. Hermanos, no deje que por la familiaridad usted pierda ese asombro por Dios. No lo deje. Arrodíllese todos los días y llore y dígale, Señor, qué grande que eres tú. Cuán grande y maravillosas son tus obras. Haga como David, lea los salmos, inclínese delante de él, porque es un Dios todopoderoso, el cual merece esa honra de parte nuestra. Isaías capítulo 6 y el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted todos los días que lee su palabra, porque es un lector asiduo de la palabra, cuando usted lee y ve que ahí Dios le está hablando, asómbrese, llore, dígale que eso le agrada al Señor. ¡Qué bueno eres, Señor! ¡Qué hermoso lo que me estás hablando! ¡Qué linda tu compañía! ¡Qué bien como me estás cuidando! Sígase asombrando en el Señor. No lo tome como cualquier otra persona, cualquier circunstancia más. Al Señor le agrada cuando usted hace esto. Esto hacen los siervos del Señor. Job 42, versículos 5 al 6. Miren lo que menciona aquí. La realidad de aquel que sirve al Señor y se postra delante de Él. ¿Qué es lo que dice como hacía Job? De oídas, ¿qué dice? Te había oído, mas ahora mis ojos ven. ¿Cuál fue la última realidad de Cristo que usted descubrió en esta semana? La última realidad de Cristo. Yo estaba leyendo Efesios capítulo 4 y hablaba acerca del misterio que fue ya revelado en Cristo Jesús, que Dios iba a traer a los gentiles. Y después decía que es ese Dios que sabe dar más abundantemente de lo que siquiera pensamos, y eso me dejó a mí. Yo puedo pensar hasta aquí, y Dios tiene para mi vida algo que está más allá de lo que yo puedo inclusive pensar, si lo amo a Él, dice Efesios capítulo 3. ¿Cuál fue la última frase bíblica? ¿Cuál fue el último versículo bíblico que puede decir usted, y ahora esto el Señor me ha revelado, mas ahora mis ojos ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza? ¿Qué estaba pasando con Job? Lo había descubierto de tal manera en el sufrimiento que había pasado con él, que le asombró tanto a su corazón que dice, Dios mío, esto es fantástico. ¿Cómo puede un Dios acercarse a mí, un Dios soberano acercarse a mí
y restaurarme y dejarme ver su gloria como aquel que consuela. Usted se ha puesto a pensar que el Dios del universo se acerca a usted y le comienza a enseñar mientras usted lee su Biblia y le habla al corazón. Y en un momento dado usted se arrepiente y dice, Señor, yo quiero que seas mi Salvador también. Eso es un milagro. Y tiene que asombrarse. El problema con nosotros y la iglesia es que lo damos todo por sentado. Y venimos y hacemos y no hay asombro por el Señor. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que lloramos asombrados por su amor? ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló en el suelo y dijo, Señor, yo no merezco esta verdad? No merezco tanta bondad, no merezco la esposa que tengo, no merezco los hijos, no merezco el techo, no lo merezco, Señor, porque he sido pecador, un pecador perdonado. Por eso haga como hizo Pedro, como hizo Isaías, como hizo Job, asómbrese y dígale, Señor, qué grande que eres, qué bueno y misericordioso que eres. Eso hacen los siervos del Señor. Y voy a terminar porque hay un llamamiento para todos los siervos de Él, los siervos que le temen y que lo respetan. Dice así, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros, estaban con temor, con asombro, como debe ser en los siervos del Señor. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué es lo que está diciendo aquí al final? Una vez que estos siervos se habían asombrado, habían dado gloria al Señor, hay una transformación del propósito de su vida. Un siervo, alguien que teme al Señor, alcanza a ver un propósito más allá del ámbito natural. Y entonces el que era doctor, ahora sabe que es doctor para servir a Cristo con la ciencia. Y cuando opera, ese doctor, que ahora es doctor, hijo de Dios, entonces opera en el nombre de Jesús y para la gloria del Señor. Y aquel que es empresario, entonces cuando genera riqueza, piensa, esto es gracias a mi Dios. Ha cambiado la forma de ver la vida y ellos ahora no eran pescadores de peces que se iban a morir, iban a ser pescadores de hombres que iban a vivir eternamente. Si usted es un siervo del Señor, una de las características es que ve la vida con un propósito eterno. Soy profesor en las aulas de clase y ahora con mi enseñanza y mi actitud cristiana traigo vida a esos niños. Si yo soy ingeniero, voy a construir, voy a desarrollar para que el reino de los cielos crezca. Usted no se puede quedar en el ámbito natural si es un siervo del Señor. Usted tiene que mirarlo con otra perspectiva. Mi profesión sirve para la gloria del Señor y no solo para mí. Mi vida ya no es la misma, ya no soy pescador solamente, soy pescador de hombres. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su nuevo nombre? Es responsabilidad mía y suya descubrir para qué está sirviendo aquí al Señor con temor y reverencia. Y cuando usted descubre eso, y sabe que el propósito del Señor es ulterior, más allá de vivir sencillamente en esta tierra, hermanos, el gozo nunca lo va a dejar, porque cada vez que cumple ese propósito, entonces usted se llena de alegría y a pesar de las circunstancias, usted va a estar seguro o segura de que está viviendo y sirviendo al único y sabio Dios. Y por eso les digo, ya no serán pescadores normales, son pescadores de hombres. Mi pregunta el día de hoy, y con esto ya vamos a orar para terminar, ¿cómo nos llamamos el día de hoy?
mujer que ora fervientemente por sus hermanos, hombre que sirve a tiempo y afuera de tiempo a sus hermanos y a su iglesia, comerciante que vive para la obra del Señor con sus recursos, médico que ahora va en campañas para la salud de aquellos menos necesitados, abogado que defiende a aquellos que están en necesidad y que no pueden acceder a esos servicios. Yo no sé cuál es su nuevo nombre. Lo que sí sé es que ya está asignado en el cielo. Apocalipsis habla de lo mismo. Hay una piedrita con su nuevo nombre y en esa piedrita está escrito el propósito de su vida. Yo le digo, Señor, me escogiste para predicar tu palabra y para plantar tus iglesias. Y en eso tenemos que vivir y morir y llegar al cielo con ese propósito. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hemos estudiado el día de hoy Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. El Evangelio tiene que ser escuchado. Tenemos que usar los recursos que tengamos a la mano. No esperemos mucho a que todo esté bien y perfecto. Sírvalo en donde esté y con lo que tenga. Si es poquito, es poquito. Si es mucho, es mucho. Al Señor no le importa la cantidad, le importa el corazón y el sacrificio. Y dice la palabra que el Señor, en lo que hemos entendido, a veces nos cambia los paradigmas y aunque estemos cansados, obedezcamos. Obedezcamos y confiemos como hizo Pedro con estos pescadores. Vendrá la abundancia a la manera del Señor, ¿no? Esa abundancia puede ser un corazón confiado, pero también vemos que debemos ser humildes y reconocer que todo se trata del Señor. Y Él nos hará nuevas criaturas, nuevos pescadores de hombres, nuevos ingenieros, nuevos profesores, con propósitos que van más allá de lo que puedo yo pensar y discernir, como dice Efesios capítulo 3. Padre, yo te doy gracias por esta linda mañana. Gracias por tu palabra, es viva, es eficaz. Señor, me deja saber lo que tú anhelas de mí como tu siervo. Señor, ya no nos interesa mucho este mundo ni lo que nos puede ofrecer. Estamos felices. Sí, hay cosas que nos llenan el corazón aquí, pero estamos más felices por ser considerados tus siervos. Estamos felices porque tú nos has visto, Señor, con amor y misericordia y nos has traído ahora acá donde tú estás. Somos ahora tu pueblo. Te ruego, Señor, que estos principios que hemos compartido se queden en mi corazón y en el de tu iglesia. Gracias, Padre, porque todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden recoger las